Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Redención, donde podrás escuchar el mensaje de la semana. Es nuestra oración que este sermón sea de bendición para ti y los tuyos. El texto que compartió nuestro hermano Meteo es un texto muy fabuloso para eso. El patriarca Job tuvo que pasar por situaciones difíciles. Él vio su familia partir a la eternidad. Tenía, dice la escritura, 10 hijos y ellos murieron todos en ese problema. Toda la propiedad se dañó, la casa se derrumbó, los animales se murieron, su fuente de ganancia se perdió todo, su salud fue resquebrajada. Estaba en una situación sumamente lastimosa. Sus amigos, los amigos entrañables de él, fueron a visitarlo y ellos no comprendían por qué allí había pasado tanto problema. Ellos pensaban que el problema era que Job estaba en pecado. Porque, hermano, esa es una filosofía. Dios está sí bien. Dios existe cuando Él es bueno, cuando las cosas están a mi favor. No, amado hermano, cuando las cosas no parecen estar a tu favor, Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo bueno. Amén. Gloria a Dios. Es por esto, como decía el hermano Metero en el texto que compartió, dice la escritura que Job, al pasar por todo esto, dice, y en todo esto no pecó Job, ni agregó despropósito alguno. Este hombre sabía quién era Dios. Él sabía que Dios era Dios, aunque las cosas para él no andaban bien. Job sabía que Dios existía, aunque su vida estaba en problemas, aunque su salud estaba en problemas, aunque sus hijos se habían muerto, Dios sigue siendo Dios. Por eso él no agregó despropósito. Al final, lo que Job estaba pensando, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo en medio de estos problemas? ¿Cuál es el plan de Dios para conmigo en medio de esta situación aflictiva? ¿Qué llamado Dios me está haciendo? ¿Qué cosas Dios está haciendo para llamarme la atención que yo no entiendo? Y esas son las preguntas correctas cuando nosotros verdaderamente sabemos quién es Dios, cuando nosotros pensamos como Jesús. Cuando pensamos como Jesús. Hay dos cosas que nosotros debemos tener presente a la hora de reflexionar cuando vienen los problemas a nuestra vida. Cuando andamos en situaciones de valles de muerte, como decía el salmista allí en el Salmo número 23. Y es que Dios, escúcheme bien esto, Dios sigue siendo Dios, aunque vengan las cosas difíciles a nuestras vidas, porque Él, que es el Dios de la creación, tiene un plan. Hermano, Dios tiene un plan para ti y para mí. Dios tiene un plan. Aquí hay muchos hermanos que son colegas míos, son maestros y saben lo que es un plan de clase. Pero cuando esos hermanos van al aula, como cuando yo iba al aula de clase, yo tenía mi plan de clase y ellos tienen su plan de clase para enseñar a los jóvenes estudiantes. Ahora yo le pregunto a ustedes, mis queridos colegas de la educación, cuando ustedes van allá a dar la clase, ¿saben los estudiantes que usted tiene un plan regularmente? ¿Lo saben ellos? Regularmente no lo saben. Regularmente ellos no saben que usted tiene un plan, pero tampoco han visto ese plan, ¿sí o no? No lo ven. Pero hermanos, si nosotros que somos personas falibles, que fallamos, personas limitadas, tenemos un plan para enseñar, ¿qué cree usted de Dios? ¿Que no tiene plan? Que Dios la cosa la hace, déjame hacer esto aquí, déjame ver cómo yo salgo de esta. No, amado hermano. El Dios vivo, el Dios verdadero, el Dios creador y sustentador tiene un plan. Cuando tú y yo conocemos esta verdad y vivimos a la luz de ella, vamos nosotros a tratar de reaccionar de manera diferente cuando vengan los problemas. Porque la pregunta no es ¿Dios existe?, sino ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Qué quiere Dios conmigo con este problema? ¿Qué quiere Dios conmigo con esta situación? ¿Qué quiere Dios conmigo con esta necesidad? ¿Qué quiere Dios conmigo con esta enfermedad? Esa debe ser la pregunta. Cuando hacemos eso, entonces estamos nosotros en el camino de pensar como el Señor Jesucristo. Pero tenemos que conocer a Dios, amados hermanos. Dios tiene un plan. Si Dios no tuviera un plan, ¿sabe qué fuera esto? Fatalismo. Es una filosofía de los griegos, el fatalismo. El fatalismo es que las cosas son así, espontáneas. No hay nada ordenado. Todo, como decimos nosotros, es a lo loco. Pero Dios no es Dios de a lo loco, hermano. Oye, usted no lee en Génesis capítulo 1. Usted no lee como dice,
En el principio, esa palabra principio habla de orden. Creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, dice el Génesis capítulo 1. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego dice, y entonces dijo Dios, y empieza a ver, entonces, sea la luz, y fue la luz. Dios no hizo un hombre en el principio, en ese momento. Dios no hizo un caballo. La luz. La luz. ¿Sabía usted que la luz es una fuente de energía? ¿Sabía usted que sin la luz no hay alimentos? ¿Sabía usted que sin la luz las plantas no pueden existir? ¿Sabía usted que sin la luz nosotros mismos, sin la luz solar, no podemos existir? Dios con su plan de hacer todo lo que había necesidad de hacer, lo está haciendo mediante un plan, ordenadamente. Nuestro Dios tiene un plan, Él es Dios de orden. Hermano, deja de enojarte cuando te vengan los problemas. Pregúntate primero, ¿qué quiere Dios conmigo? Ve donde Dios. Él no creó las cosas y las cosas están, no, eso sería fatalismo. Y no vivimos en fatalismo. Dios está en control. Y Él, amado amigo, amado hermano, también, aunque tú no lo creas, está en control de tu vida también. Tú estás vivo porque Dios, en su plan perfecto, te tiene vivo. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que aún nuestros días aquí en la tierra están como están contados. Yo no voy a durar más de lo que yo voy a durar. Por eso no debo afanarme porque el día que voy a morir. Yo no lo sé cuándo, pero Dios en su plan sabe cuándo voy a morir. Dios sabe cuándo usted va a morir. Lo que hay que prepararse para ese día. Así como Dios tiene un plan y las cosas suceden de manera planificada, tú y yo debemos vivir en la tierra no a lo loco, sino también planificados, pero unidos al plan de Dios. No debemos vivir con nuestro propio plan. Tenemos que unirnos al plan de Dios. Pastor, ¿y cómo yo me uno al plan de Dios? Buena pregunta. Excelente. Ahí está la Biblia. Busca a Dios y Él te va a revelar su verdad. Busca a Dios. Y quizás si eres un visitante hoy, sigue viniendo a la iglesia y vas a aprender la voluntad de Dios. Vas a aprender de Dios porque de eso se trata aquí en la iglesia. Aprender de Dios. Aprender acerca del plan de Dios. De manera que Dios creó todo lo que hay y todavía Él sigue involucrado con la creación porque Él tiene un plan en todo lo que ocurre aquí. Nada existe fruto de la casualidad. Dios está en control. Él sabe, Él conoce todas las cosas y tú y yo tenemos que entender esa verdad. El escritor sagrado aquí en el Salmo 121 estaba muy seguro de esto. Él estaba muy seguro. Mire que capítulo 1, versículo 1 del Salmo 121, dice el salmista allí, alzaré mis ojos a los montes. Aparentemente dicen los comentaristas bíblicos que este autor en el momento que escribe el Salmo está en una situación de aflicción, está en un valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23. Está en una situación de aflicción, tiene un problema en su vida y de repente cuando él no da más, dice, alzaré. Yo voy a mirar hacia arriba, como decía el hermano Meterio en la lectura. Voy a mirar hacia arriba. ¿Y a quién iban a mirar? Las cigüitas, las aves de los cielos. Fíjese la pregunta que él se hace luego. ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta cuya respuesta él la tenía bien sabida. Eso es lo que se conoce como preguntas retóricas. Preguntas que uno las lanza para dar una enseñanza, pero uno sabe cuál es la respuesta. Él dice, yo voy a alzar mis ojos a los montes, alzaré mis ojos a las montañas. Acuérdese que estamos en presencia de peregrinos que van al monte allí donde está el templo a adorar a Dios. Casi 1000 metros de diferencia, casi 1 kilómetro de diferencia de nivel. Y desde aquí abajo, él decide mirar hacia arriba, a los montes, a las montañas, porque él sabe que por encima de las montañas pasa una línea que llega donde está Dios, allá en el tercer cielo. Y él está mirando allí los montes, está observando a través de esas montañas. Él está en una situación de valle de sombra de muerte. Él ha decidido entonces alzar sus ojos al cielo y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego responde en el versículo 2, mi socorro viene de Jehová.
Hermanos, aquí en este salmo aparecen 6 declaraciones del salmista que nos hacen ver que este hombre era un hombre que conocía bien a Dios, conocía el plan de Dios, y él sabía que aunque él estaba en un valle de sombra de muerte, Dios está al control de todas las cosas. Las cosas no suceden porque sí, no suceden porque es fruto de la casualidad. No. Dios está en control. Dios está en control. De manera que note que él está observando hacia arriba, observando a las alturas, observando hacia el cielo. Y luego dice, en primer lugar, que en ese problema, en ese valle de sombra de muerte, versículo 2, número 1, mi socorro viene de Jehová. Esto es interesante, amados hermanos. Él está en una situación de crisis, necesita ayuda, está en valle de sombra de muerte, y no cualquier ayuda. Él se da cuenta que la ayuda portentosa, la ayuda que él necesita para ese problema debe venir del Dios Todopoderoso. El problema nuestro es que vamos a buscar la ayuda donde no está la ayuda. El problema de nosotros es que vamos a buscar la solución a los problemas donde no hay solución. Este salmista sabe que la solución que él necesita está en las manos de Dios. Dice, mi socorro viene de Jehová. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese Dios que no dejará mi pie resbalar. Ese Dios que no se adormecerá cuando estoy en problemas. Ese Dios es el que me puede ayudar. Ese es mi socorro. Yo te pregunto, amado hermano y amigo, ¿cuál es tu socorro en el problema? Esa aflicción que tú tienes, esa dificultad que tú tienes, esa necesidad que tú tienes, ¿dónde estás buscando la solución? ¿Dónde la buscas? ¿Sabes el salmista dónde la buscó? En Dios. Y es cuando tenemos esa visión bíblica correcta, cuando tenemos esa cosmovisión bíblica bien organizada en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que podemos pensar como piensa Jesús. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Cuando Jesús nace, él dura 30 años en donde no se sabe cosas de él, excepto cuando nació, en los días de la primera infancia de él, cuando fue con sus padres al templo, cuando se le perdió a sus padres, pero la mayor parte de la vida de Jesús, de la infancia, no se conoce. Pero cuando cumple 30 años, él inicia su ministerio. Cuando Jesús cumple 30 años, entonces él va a hacer algo que es iniciar el plan para el cual él vino aquí a la tierra. Jesús no vino para enseñarnos a nosotros a ser buenos. Jesús no vino a este mundo para enseñarnos a nosotros a ser personas que hagamos milagros, que resucitemos muertos. No. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El plan de Dios al enviar a Cristo aquí a la tierra fue de salvación. No fue ni siquiera de demostrar su poder, porque incluso Jesús nunca hizo nada a su favor que no fuera ordenado por el Padre. Y es la razón, amados hermanos, por la que cuando Jesús va a comenzar su ministerio, él sabe que necesita, como hombre que era, a ayudas, otros que ayudaran a él. Y es cuando él se aposta a elegir los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Pero sabe una cosa, antes de elegir los 12 discípulos, él se fue a un lugar solo aparte a orar por esa decisión. Hermano, Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, que tenía todo el poder, él va allí a la montaña a orar a su Padre Celestial para que lo ayudara a seleccionar los hombres correctos para él llevar a cabo su ministerio de redención aquí en la tierra. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que resolver un problema? ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos que ir allí a buscar algo? ¿Qué hacemos? Cuando tenemos la dificultad, ¿qué hacemos? El salmista dice, mi socorro viene de Jehová. Mi ayuda viene de Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová. Viene de Dios. El que no permite el resbaladero, el que ha de ayudar, que ayudó a su pueblo de Israel, el que no se adormecerá, que no va a dormir, sino que va a guardar a su pueblo, él va a ser mi ayuda. La segunda declaración que encontramos del salmista, que hace ver que tenía un conocimiento pleno de Dios, lo encontramos aquí en el versículo 5. Dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. No solamente Dios nos socorre
sino que nos guarda. La palabra allí, guardador, tiene que ver con protección. Con protección. Yo no sé si usted ha pasado por situaciones en donde su vida se vio así de peligro. Es probable que sí. Yo recuerdo que una vez yo me vi en una situación de peligro bien tremenda. Un accidente aparatoso que tuve en un vehículo. Choqué con un vehículo más grande, con una patana que estaba estacionada en la carretera del sur. Ya era la nochecita y choqué. Y yo estoy seguro, amados hermanos, que yo estoy aquí contándola porque, como dice el salmista aquí, en el versículo 5, Jehová es tu guardador. Él nos guarda, amados hermanos. Él nos guarda. ¿Sabe que los que son potentados en la humanidad, que tienen mucha influencia, tienen muchas amistades en los círculos de poder, tienen mucho dinero, ellos se resguardan con las amistades que tienen? No, yo soy amigo del presidente. Amados hermanos y amigos, nosotros debemos tener una buena relación con Dios porque Él es aquel que se constituye en nuestro socorro cuando los problemas arrecian. Dios es aquel que nos guarda, nos protege en medio de las situaciones difíciles. Él nos guarda. Por eso es que una persona que tiene esa cosmovisión tan clara de quién es Dios y cómo Dios obra, y sabe que Dios tiene un plan, esa persona no anda apurado, esa persona no anda desesperado, esa persona no anda amargado, porque sabe que Dios tiene un plan con él y con todo el mundo. El problema es que muchas veces no sabemos que Dios tiene un plan con nosotros y andamos con nuestro propio plan. Lo mejor que hay es someterse al plan de Dios. Imagínense ustedes, maestros, que algún muchacho se para y diga: profesor, yo tengo un plan aquí, yo no voy a oír su clase, está inscrito en la lista, y él tiene que pasar la materia y le dice: yo no voy a oír su clase porque yo tengo un plan aquí. Yo doy matemáticas, sí, yo sé matemáticas, tengo mi propio plan, yo voy a estar allá afuera, solamente póngame presente. ¿Qué le parece a usted? Un estudiante con su propio plan. ¿Sabe usted que nosotros actuamos así con Dios? Tenemos nuestro propio plan, pero resulta que con ese plan, al final, una de las cosas que tiene la planificación es que tiene los propósitos específicos, los propósitos generales. Y cuando el maestro va a elaborar los exámenes, él los elabora de acuerdo a esos propósitos del plan de él, del profesor, no de lo del muchacho. Por eso, cuando vengan los exámenes y él tenga que presentar el examen o vengan las evaluaciones, ese muchacho va a tener problemas porque no está en el plan del maestro, sino en su propio plan. Por eso nos quemamos nosotros también en la vida cristiana, porque no andamos en el plan de Dios, andamos en nuestro propio plan. Y a la hora de la evaluación, como dice el muchachito, está quemado. Sí, amados hermanos, Dios es Dios que nos guarda. Él nos guarda. La tercera declaración del salmista aquí aparece mismo en el Salmo número 121, el versículo 5, la segunda parte. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Me pregunté cuando leía y estudiaba el texto, ¿por qué razón tu sombra a tu mano derecha? Si la sombra va a depender de la posición de la luminaria. Si la luz está de este lado, la sombra va a estar aquí. Si la luz está de este lado, la sombra va a estar aquí. Si la luz está de este lado, la sombra va a estar aquí atrás. Si la luz está por aquí atrás, la sombra va a estar ahí adelante. ¿Y por qué dice a tu mano derecha? ¿Por qué dice que Jehová es tu sombra a tu mano derecha? Lo primero es que cuando habla de la sombra, habla de descanso. ¿Dónde que descansamos? En el sol. Cuando usted está cansado y venimos caminando y estamos sudados, ¿dónde que vamos? Nos quedamos en el medio del sol. ¿Dónde que vamos? A la sombra. Allí hay descanso. Allí hay descanso. Lo que vemos aquí es que el salmista también, en su conocimiento que tiene de Dios, él ha aprendido, él ha visto cómo Dios es Dios que ayuda, que fortalece, que da quietud, que da descanso, que da tranquilidad en los medios de dificultad, en los medios de problemas, de necesidad. Dios está allí para hacernos y darnos descanso. Ahora note que este descanso es un descanso que fortalece a la vez. La mano derecha, la diestra en la Biblia siempre habla, ¿sabe de qué? De fuerza, de fortaleza. Nosotros todos necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. En nosotros mismos somos débiles, amados hermanos. Somos débiles.
Por eso cantamos el himno. Nuestra fortaleza viene ¿de quién? De Dios. Ese himno que cantamos ahorita. Nuestra fortaleza viene de Dios. No viene de nosotros mismos, de nuestro conocimiento, no viene de nuestras habilidades, viene de Dios. Las habilidades nuestras, los conocimientos nuestros, hay momentos de la vida en que fallan. No funcionan. Dios es Dios que da descanso y fortaleza. Él estaba compelido a esa verdad. Él estaba seguro de esa verdad. De manera que en este salmo gradual, en este cántico gradual, este salmista, este escritor del cual no se conoce el nombre, no lo dice la Biblia si fue David o si fue Asaf, no dice quién fue el escritor, sí, pero sí habla de alguien que está muy convencido de quién es Dios. Y su vida está siempre adherida al plan de Dios, no a su propio plan. Él es que nos da descanso, vitalidad, fortaleza. Pero en cuarto lugar, en el versículo 7 encontramos otra declaración a su pregunta. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde viene la solución a mi problema? ¿De dónde viene? En cuarto lugar, versículo 7, Jehová te guardará de todo mal. Jehová te guardará de todo mal. Déjeme decir una cosa, amados hermanos. Alguna vez tenemos un problema de salud. Por ejemplo, nos diagnosticaron un cáncer. ¿Cuál es mi plan? Mi plan es que Dios me sane, ¿sí o no? Ese es mi plan. Hermano, pero déjeme darle algo, no es para guardar la fiesta. El plan de Dios puede ser llevárselo a usted. Eso no gustó, pero eso es así. Pero ¿sabe una cosa? Debemos también tener en la mente, en el corazón, de que probablemente el plan de Dios sea que hasta aquí lleguemos. Nuestros días están contados delante de Dios. Y cuando nos venga el tiempo de irnos con Dios, hagámoslo con una actitud de un hombre o una mujer de Dios. Me voy con Dios. Me voy con Dios. Y si usted no es cristiano, luche por buscar de Dios antes de morirse. Luche por convertirse antes de morirse. Porque si una persona muere sin Cristo, bueno, será difícil. Será muy, pero muy difícil. Necesitamos entender, amados hermanos, que Dios tiene un plan. Y en ese plan muchas veces, cuando venga una situación a tu vida y a mi vida, es que Dios dice, mi siervo, hasta aquí llegaste, ven para acá. Es fuerte, hermanos, pero eso es palabra de Dios. Y Dios lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios no creó para morir. La muerte es una consecuencia del pecado. Acuérdense que Dios le dijo al hombre y a la mujer, ustedes pueden comer de todos los árboles que están aquí, pero ese árbol que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no coman de él, porque el día que coman ciertamente morirán. Había una advertencia. Ellos no iban a morir, pero al comer del árbol, existen los cementerios ahora. Hermano, Dios no creó la cosa a lo loco. Dios que planifica. Pero bueno, Henry Ford no creó el vehículo Ford, el carro Ford, y cuando lo fueron a probar funcionaba. Y si eso es un hombre que puede hacer las cosas que funcionan, y Dios, hermano, si no se hubiera muerto nadie, hubiera espacio para todo el mundo, porque Dios creó esto que funciona. Además están los rascacielos, por si acaso. ¿Entendió? Están los rascacielos. Pero el salmista aquí presenta esa verdad tan preciosa. Jehová te guardará de todo mal. ¿Y sabe qué encontramos en este versículo? No solamente que Dios guarda, sino que el mal existe y muchas veces nos visita. Aquí estoy yo. No, pero yo no te mandé a buscar, pero yo vine. Ahí es cuando la fe verdaderamente se necesita para uno saber que Dios está en control. Y aunque tú y yo no entendamos por qué pasan las cosas, pero óigame bien, Pablo estaba también quizás pensando cosas como esas. Pero cuando escribe a los Corintios, él dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. A los que aman a Dios, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Algunas veces no sabemos ese mal, esa situación, ese problema, esa desgracia, en qué va a ayudar a bien. No lo entendemos, pero Dios lo dice en su palabra y yo lo creo. Amén.
Aunque no lo entienda, yo lo creo. Él te guardará de todo mal. La quinta declaración dice, Él guardará tu alma. Lo del mal es aquí en la tierra. Un accidente, me botaron del trabajo, es aquí en la tierra. Cuando dice Él guardará tu alma, eso es muy exclusivo. El alma es lo que nosotros debemos entregarle al Señor para ser salvos. Cuando dice que Cristo vino a buscar y a salvar, no es salvar cuerpos, porque el cuerpo va a ir al cementerio. El cuerpo se va a podrir ahí. Dice la Escritura, allí en Eclesiastés, que el cuerpo, la parte material, vuelve al polvo como era, la tierra, se desintegra, pasa a ser de una cosa a otra. Pero el alma va a Dios o va a otro lugar. Este hombre era un hombre que conocía a Dios muy bien y estaba muy cercano a Dios. Y él estaba seguro de que no solamente Dios nos guarda de todo mal aquí en la tierra, sino dice, Él guardará tu alma. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, su alma es salva. El cuerpo va al cementerio y el espíritu va a Dios que lo dio. Yo te pregunto, mi amigo que estás aquí, ¿estás tú seguro de que tu alma es salva? Si Cristo viene ahora, ¿tú estás seguro que vas a estar con Él? ¿Tu alma va a ir con Él? ¿Tú estás seguro que si mueres ahora, tú vas a ser salvo? ¿Tú vas a estar en la presencia de Dios para siempre? Hay otro lugar donde van las almas y es fuerte, es el infierno. El infierno es una realidad, el infierno existe. Y una persona que no tiene un encuentro con Dios aquí mientras está vivo, una persona que no tiene un encuentro con Dios aquí mientras está en la tierra, su alma la habrá vendido al mundo de las tinieblas. El salmista sabía que Dios puede guardar nuestra alma y la alma de él estaba en Dios. Ahora, ¿y tu alma dónde está? ¿Está tu alma acallada, acogida en Dios? ¿Estás tú seguro de que vas a ir al cielo cuando fenezcas, cuando mueras? El salmista se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él sabe que los problemas aquí en la tierra, Dios está en control, pero los problemas espirituales de la eternidad también Dios está en control. Él guardará tu alma. Él guardará tu alma. Y finalmente, la sexta declaración frente a la pregunta que él se hace, aparece en el versículo 8. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, ¿sabe que dice el salmista aquí? Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mire, desde el momento que usted entrega su vida a Cristo, su andar está en la mano de Dios. Su salir está en la mano de Dios. Su entrar está en la mano de Dios. No hay por qué temer. El plan de Dios para usted y para mí, que estamos en Él, no es para mal, es para bien. Al que ama, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún aquellas que no entendamos. Pero ese es el plan de Dios, mi querido hermano. Ese es el plan de nuestro Dios. Hermanos, nosotros tenemos que tener muy pendiente que Dios está involucrado en nuestra vida cotidiana y se interesa por nosotros. Dios no es un Dios que creó, como dicen algunos creen que Dios creó el mundo y se fue y lo dejó a su merced, que pasen las cosas. No. Dios está en control. Él está allí, Él está involucrado. Por eso el salmista da estas 6 tremendas declaraciones sobre la persona de Dios a la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Quién me va a ayudar en los problemas? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar cuando vengan las dificultades a mi vida? 6 declaraciones y las 6 tienen que ver con Dios. Dios está en control. Dios está en control. No tenemos nosotros por qué temer. No tenemos nosotros por qué temer. Ahora, hermanos, estas declaraciones del salmista que hablan de Dios, siempre guiando todo, Dios con un plan. La pregunta es, ¿qué cambio debe producir esto en mi modo de vivir? ¿Qué cambio debe provocar esto en mi modo de vivir? ¿Debo yo seguir viviendo con mi propio plan? ¿Debo yo vivir una vida de amargura? ¿Debo yo vivir una vida sin sentido? ¿Debo yo vivir una vida como sin esperanza en este mundo? Estas declaraciones del salmista, y yo se lo dejo de tarea, vuelva a leerse ese Salmo 121 en su casa. Y vuelva a leerlo, y vuelva a leerlo, y vuelva a leerlo. Y pídale a Dios que usted pueda
hallar ancla como halló el salmista en esas declaraciones. Para que no vivamos a la deriva, como barco a la deriva. Para que no vivamos sin sentido. Para que no vivamos amargados, sino que vivamos conforme al plan de Dios. Y sea que vivamos, sea que muramos, sea que venga el turbión, sea que venga el oleaje, sea que venga el tsunami, estemos anclados en la roca, en Dios. Él está en control, mis amados hermanos. Hay 3 cosas importantes en las cuales debemos pensar. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Los caminos de Dios son más altos. ¿De dónde viene mi socorro? Dice que Él alzaré mis ojos a los montes. Él estaba seguro de que aquel que le podía guardar estaba más alto que sus problemas, más alto que las dificultades, más alto que las necesidades, y en Él yo voy a confiar. Los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. En segundo lugar, amados hermanos, debemos tener bien pendiente, no solamente que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, sino que también Dios controla la naturaleza, la historia. Él nos conoce a nosotros y se interesa por nosotros. Hermano, Dios, ese Dios creador, ese Dios salvador, es Dios que controla la naturaleza y controla la historia. Mire, usted quizás se extrañe con lo que voy a decirle, pero usted ve todas esas guerras que se han librado en la humanidad, aún las 2 guerras mundiales. ¿Usted cree que Dios no ha estado ahí? Dios ha estado ahí, hermanos. ¿Usted cree que cuando viene un terremoto, pasa un tsunami, Dios no está ahí? Dios está ahí. Dios está ahí. Él controla todo. Él tiene control. Nada ocurre por casualidad. Él tiene control de todo. Él es el Dios de la historia. Él es el Dios de la creación. Él es el Dios del universo. Esos astros que usted ve en el vasto universo están controlados por Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios en uno de los salmos? Que Él conoce los nombres de cada una de las estrellas que hay en el cielo. Los millones de millones de estrellas que hay. Esta es la Centauro, esta es Alfa, esta es Omega. Él las conoce todas. Nosotros apenas conocemos el sistema solar con los 9 planetas, ¿verdad? El Sol, Saturno, Neptuno, Urano, Marte, Júpiter. Pero Dios conoce todo el universo. Primero Él fue que lo creó. Él lo conoce todo. Él está en control. Vaya a su casa pensando en eso. Dependemos de Dios, amados hermanos. Dios es Dios de la historia. Él es Dios de la naturaleza. ¿Sabe cómo lo llama la gente hoy día? Con la filosofía de hoy, la madre naturaleza. Como que Dios es la naturaleza. ¿Sabe una cosa? Esa creencia es muy vieja. Dios es todo y todo es Dios, decían antes. Esa era la parte del epitafio de esa creencia. Pero ¿sabe qué? Dios es Dios inmanente. ¿Sabe qué significa inmanente? Que Él existe en la naturaleza, está presente en el tiempo y a la vez Él está fuera de los elementos de la naturaleza. En otras palabras, Dios no es una vaca, pero Él sabe, Él creó la vaca. Dios no es un ratón, pero hay quienes dicen que adoran en la India hay un templo a las ratas y para ellos la rata es Dios. ¿Qué le parece, amado hermano? No, Dios es Dios inmanente. Dios ha creado todo y Él es Dios y lo creado es lo creado. Dios no es usted, Dios no soy yo, Dios no es un animal, Dios no es un árbol. El Dios que ha creado todo es el Dios todopoderoso, aquel que tiene control de todo lo creado y aquel que existe fuera de su creación y aquel que es Dios de la historia. Él está moviendo los hilos de la historia. Hay un plan que Él tiene y al final, ¿sabe qué es lo que va a pasar en el mundo? Lo que Dios tiene en su plan. Aún el diablo, Dios lo tiene como un elemento de su plan. No es que siempre las cosas van a salir color de rosa. Vendrán pruebas, vendrán aflicciones, vendrán dificultades, pero confiemos, el Señor ha vencido todas esas cosas. Hermano, para nosotros poder pensar como Jesús, tenemos que tener una idea acabada de Dios. Dios, nuestro Dios, es Dios de la creación, pero Él es Dios bueno. Él es Dios clemente, Dios misericordioso. Él tiene un plan y está llevando a cabo su plan. Gloria a Dios, amado hermano, que usted y yo, en un momento de la historia, vinimos y nos insertamos al plan de Dios.